seguimos entonces. Seguimos con el desarrollo del curso. Vamos pensando más o menos hasta las 8:50 y dejarnos unos minutos luego para que ustedes formulen las preguntas que correspondan. 8:50, 8:55. Creo que hemos ido planteando ciertas premisas básicas y fundamentales que hay que tomar en cuenta acá. Los diversos fines que tienen pues cada una de estas etapas del proceso penal, una cuestión de las diligencias preliminares, la de definir si hay elementos de plausibilidad de averiguación de un hecho punible, de identificar o mínimamente individualizar a sus presuntos autores o partícipes, como poner en custodia la evidencia, cadena de custodia, que le permita llegar a una sospecha reveladora de criminalidad que tiene que tomar lugar para que el fiscal pueda formalizar la investigación preparatoria. Estando ello, seguimos discurriendo las etapas y cuando ya él formula acusación es que tiene que tener suficientes elementos de convicción que vinculen al imputado ¿con qué? ¿Con qué tiene que vincularlo? Con la comisión de ello. ¿A título de qué? ¿De un desgraciado? A título de autor o partícipe. No se olviden, imputación necesaria. El 343.1, 344 es el plazo que tiene que luego de cumplida, de culminada la investigación preparatoria, tomar la decisión correspondiente. Como decimos acá, o formula acusación o solicita el sobreseimiento. Requerimiento acusatorio o requiere el sobreseimiento de la causa. ¿Cuándo requiere el sobreseimiento? Cuando se advierte una de las causales que están previstas en el artículo 244.2 del Código Penal. Formulamos una pregunta interesante acá. Es la siguiente. ¿Es que esta etapa es solo un estado intermedio entre la investigación preparatoria y el juzgamiento? ¿O podemos decir que es un filtro de selección? Un filtro de una etapa de saneamiento. El Código Procesal Civil, ¿cuándo estamos en una etapa de saneamiento? Para establecer una relación jurídico-procesal válida, para fijar los puntos controvertidos y los medios de actuación de prueba. De cierta forma, en este proceso penal está ello, pero toma en rigor otros presupuestos, como hemos hablado, de ese control tanto formal y como control sustancial. No olvidemos que rige acá el principio de reserva procesal penal, en el sentido de que en el proceso de esta naturaleza criminal solamente pueden tomar en cuenta aquellas causas de conductas, comportamientos, acciones o omisiones reveladoras de tipicidad y de antijuricidad. Opera como un filtro de selección de por parte de doble baremo, decimos acá, en positivo, convalidando los actos de investigación en cuanto el auto de enjuiciamiento, por parte si es que la acusación cumple en rigor con estos controles formales o sustanciales. La cuestión es si la parte interesada, sobre todo la defensa, el imputado, no le da cuenta de ello, ¿el juez también puede hacerlo de oficio? ¿Puede proceder estos controles de oficio? Sí, porque tiene que controlar la legalidad. Por lo general, si supuestamente es un modelo acusatorio, serán las partes las que tienen que dar lugar finalmente a estos contenidos o a estos controles, pero por ahí recuerdo que he visto en algunos de estos preceptos legales, igual también el juez lo puede hacer de oficio, pero bueno, siempre subsidiariamente, ¿no? Realmente, principalmente tienen que ser las partes. El juez no puede subsidiar las partes, pero tampoco el juez no puede convalidar una acusación que no cuenta en rigor con los mismos sustentos de imputación. Ahí es donde tengamos que dar cuenta de los controles que de oficio pueda o no realizar el juez de la investigación preparatoria. En negativo, convalidando el cese de la persecución penal por defectos probatorios, es una de las premisas o hipótesis que nos estamos planteando acá. Si es que en la etapa intermedia el juez puede puede dictar el sobreseimiento de la causa. ¿Puede el juez de la investigación preparatoria dictar el sobreseimiento de la etapa intermedia? No. Si hay un defecto sustancial que no puede subsanarse, no lo puede dictar. ¿Puede finalmente pasar a juicio una acción penal que ha prescrito? ¿Puede pasar a juicio oral una investigación que no tiene grado de madurez probatoria? Donde, si bien es cierto, debería haber solicitado, ojo, debería haber solicitado el sobreseimiento, porque dice el 344.2, cuando no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente. Eso es lo que la defensa va a querer señalar o sostener, en este caso, que no debería pasarse un juicio, porque la acusación o la teoría del caso
por parte de la acusación de la Fiscalía no cumple en rigor con estos suficientes elementos de convicción. Lo que sí es claro, creo que una de las casaciones, de que igual tiene que pasar a juicio, puede aplicarse el indubio pro reo en la acusación de esta medida. Porque se ha señalado en esta casación, si no es la 760, y había otra, les voy a dar el número también a ustedes para que tengan como una suerte de lectura, es la casación 844-2016 Santa. También hay ciertos rigores de interpretación en cuanto al derecho de defensa. Y acá hubo un gran problema. Se fueron a juicio y lo condenaron. Y nunca el imputado recibió respuesta a los medios de prueba que él había solicitado que se querían aportar. Les empleó como elemento de convicción a su favor durante la investigación preparatoria, y segundo, porque lo contrario implicaría que estaba dispuesto a presentarse sin ningún medio de prueba. Lo dejaron calato el imputado. ¿A qué me refiero calato? Desnudo, no tenía los medios de prueba que él solicitó, y él finalmente no tuvo una respuesta jurisdiccional en su momento. Tanto más ofrecerlos expresamente en la audiencia de control de acusación como medio de prueba de la defensa para el juicio evidenciaba que el propósito al consignarlos en escrito de absolución era emplearlos como sustento de defensa. O sea, no estaban bien planteados como el abogado. Interesante, porque en esta casación 844-2016 Santa también se habla de un estado de indefensión, no solamente cuando tienes un abogado presente ahí, vivo de carne y hueso, sino también se dice en esta casación 864-2016 Santa, del Santa, cuando el procesado no cuenta con una defensa eficaz, materializada en la falta de un defensor con los conocimientos jurídicos que exige el caso para la etapa respectiva. O sea, hay un estado de indefensión cuando este abogado no sabe plantear finalmente su medio de defensa técnica, o llegado al juicio oral, ni siquiera finalmente quiere apelar a la lectura de las declaraciones previas. Creo que sostuvimos ayer, o quienes no estuvieron ayer, lo digo ahora, de que usted como abogado de la defensa tiene que cotejar y corroborar qué es lo que dijo el testigo en la etapa de investigación o lo que le está diciendo al juicio. Pues dijo algo totalmente distinto, que era de tez blanca, ahora dice que tez morena. Entonces, ¿qué podríamos finalmente introducir finalmente lectura? Por favor, lea usted lo que es. Respondió finalmente a esta respuesta de la Fiscalía. Entonces ahí se puede estar atacando la defensa eficaz. Eficaz. ¿Y qué dice en esta casación? Es el juez quien conoce el derecho, y una novia de curia, y es el juez quien debe velar para mantener en cualquier momento la causa, la igualdad entre las partes, el principio de igualdad. Igualdad procesal, que debe finalmente existir. Y dice en el 5 puntos, la indefensión generada en la etapa intermedia. Tal vez no fueron claramente propuestos estos medios de prueba por la defensa, que le fueron finalmente denegados sin una justificación racional. En el juicio oral declararon improcedente el ofrecimiento vía reexamen por tratarse de un supuesto que no estaba previsto en la ley. No hay reexamen si no hubo examen previo por el juez de la investigación preparatoria. Igualmente en la apelación le denegaron el ofrecimiento bajo el sustento que no se adecuaba a alguno de los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Procesal Penal. Se denegó al procesado el ofrecimiento de su medio de prueba en todas las etapas procesales, continuándose el trámite pese a que mediante sendos escritos se advirtió la indefensión que se generó en la etapa intermedia y que de conformidad a lo dispuesto en el inciso D del artículo 150 del Código Procesal Penal constituye causal de nulidad absoluta. Ahí el Tribunal Constitucional ha dejado muy en claro lo que se llama el derecho fundamental a la prueba. ¿Cuál es el derecho fundamental a la prueba? Que sean admitidos. Pues si no son admitidos, tiene que haber una explicación racional y debidamente justificada, porque se le está denegando este pedido. El acceso al fundamental a la prueba, aprobar. Porque en ese proceso penal, por un lado está el persecutor público, la Fiscalía, que tiene esta carga de incriminación probatoria y que tiene que superar la presunción, tiene que destruir el principio de presunción de inocencia y tiene que superar el estándar de la duda razonable. Pero por otro lado también la defensa tiene la posibilidad de construir su propia teoría del caso o de contrarrestar la validez de las aseveraciones fácticas que construyen la teoría del caso de la Fiscalía. Entonces hay un derecho fundamental a la prueba, pero la prueba como tal tiene que ser pertinente, suficiente, relevante y conducente para el objeto del proceso
pero tiene que haber una respuesta judicial debidamente razonada y fundamentada. Entonces, ¿qué es lo que dijo acá la Sala Penal Permanente? En este caso, se generó un estado de indefensión, fundado el recurso de casación. El pronunciamiento de la Sala Superior no evaluó las circunstancias por las que se produjo la restricción al derecho de ofrecer pruebas que le asista al imputado. La Sala Superior continuó con el juzgamiento de vista, manteniéndolo en indefensión. Se vulneró el debido proceso, porque no le permitieron acceder a medios de prueba que supuestamente les podían resultar siendo válidos y eficaces para contrarrestar la imputación de la Fiscalía en su contra. Seguimos. La coacción fiscal que da lugar a una razonable hipótesis de incriminación en cuanto sea colmado a los fines de la investigación preparatoria del artículo 321 del Código Procesal Penal, haciendo que el fiscal cumplió con inferir la razonable y fundada probabilidad que él cometió un hecho punible y de que el imputado es penalmente responsable. Es elementos de convicción suficientes. No se olviden, en este caso tiene que haber certeza fiscal, como dice, me parece, en la primera casación, en la otra que le hablé, de la 160/2016, certeza fiscal. La convicción y certeza judicial es en el juicio, por parte del juez, para poder llegar a una resolución de condena. Vamos bajando, por favor. Un reemplazo. La otra alternativa es solicitar el sobreseimiento de la causa. Precisamente no se ha cumplido. Si no se cumple con los fines de la investigación preparatoria, queda un hueco, un vacío ahí en la imputación, es lo que tiene que solicitar el sobreseimiento. En concurrencia de las causales compaginadas en el 344.2, una causal de atipicidad, eso no es típico, sea porque no se subsume por los elementos objetivos y subjetivos, como que está llevando a acusación, cuando se ha producido una muerte, él conducía su vehículo de la velocidad permitida, el carril permitido, y un puente peatonal se tira a un individuo, que ya no quería seguir viviendo. O sea, tiene que haber en la imputación que el riesgo, mejor dicho, la muerte de la persona, debe ser producto de la infracción de deber objetivo de cuidado. La imputación objetiva tiene que siempre significar advertir la transgresión de una norma. Porque estamos ante una sociedad jurídico y políticamente organizada, el cual regula prescripciones normativas para todos los ciudadanos, como conductor, como peatón, como médico, bombero, como padre de familia, como maestro, como educador, etcétera, como policía. Para poder ser portador de responsabilidad penal, tiene que haberse infringido una norma de cuidado. Entonces, si alguien se lanza al vacío y tú, por obra del destino, de la causalidad, pasaste con tu vehículo y así lo arrollaste, se murió por producto de la causalidad. Y la causalidad ya no puede sustentar una imputación hace muchos años. Dejó de lado y acá estamos en un criterio de imputación objetiva. Y hay que advertir. Entonces no puede ser típica aquella conducta por homicidio o lesiones que ha sido producto de la propia infracción del deber de cuidado que tenía la propia víctima, autopuesta en peligro. El sobrevivimiento es la resolución judicial emanada del órgano competente en la fase intermedia y que constituye la alternativa a la apertura del juicio oral. Otra premisa que nos preguntamos acá conforme al modelo acusatorio: ¿el sobreseimiento tiene que ser un archivamiento provisional o definitivo? Debería, ¿no? ¿Pero el Código Procesal Penal permite apelar el auto de sobreseimiento? Sí, lo dice. ¿Ah, no? ¿Sí o no? ¿Se puede apelar el auto de sobreseimiento? ¿Ah? 347, hemos criticado este artículo en base al modelo acusatorio. El mismo Tribunal Constitucional de la Corte Suprema señala de que cuando son toda la Fiscalía en ese control institucional, si el juez de la IP no está acorde a los fundamentos que está escribiendo el fiscal, al margen de la posición del tercero civil, del actor civil, lo pone en consulta ¿a quién? Al fiscal superior, ¿no? Y si el fiscal superior y provincial, el fiscal superior es de la misma posición del que se tenga que sobreseer la causa, ¿qué va a hacer el juez? Tiene que dictar el sobreseimiento. Pero ese es un definitivo o provisional. Contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación. La impugnación no impide la inmediata libertad. Contra el auto de sobreseimiento. O sea, ¿quién va a resolver ese sobreseimiento, esa apelación al auto de sobreseimiento? La Sala Penal Superior. Y la Sala Penal Superior le puede decir al fiscal que acuse, o que le diga, realicen otros actos de investigación. Y finalmente, en el control del sobreseimiento, siguiente por favor,
la posibilidad, obviamente, el actor civil, el agravado constituido actor civil, de dar una oposición al sobreseimiento, pero porque le han denegado ciertos actos por eso se constituye el actor civil. El señor Fiscal realiza estos actos de investigación y no lo hizo. Igual que podemos discrepar un poco de que diga el Código Procesal Penal que el juez de la investigación preparatoria, si declara fundada esa oposición, le puede decir al fiscal las diligencias investigativas que tiene que realizar o no. Pero como eso se está inmiscuyendo en una labor que no le compete a él, hay que preguntarse. Claro, el derecho es para debatir y discutirlo, pero con grado de razonabilidad y sustentabilidad de argumentación. No tenemos la figura del aforzamiento de la acusación. Una cuestión son los defectos investigativos, que bueno, bien o no, que lo pueda decir el juez de la investigación preparatoria ante una oposición del actor civil, el agravado constituye un actor civil. Y otra cuestión distinta, que en nuestro Código Procesal Penal no se permite el forzamiento de la acusación, y sí lo permite el Código Procesal Penal chileno. ¿Qué se refiere? Que el querellante particular, el actor civil, fuerce finalmente la figura de la acusación. Un juez no puede obligar a un fiscal a acusar. ¿O sí puede? No puede. No puede. Ok, control de requerimiento de sobreseimiento. Primero vamos a esto. Primero sobreseimiento, luego acusación. Y claro, tenemos uno mixto, un sancochado, jamón con queso, la posibilidad de requerimientos mixtos, de sobreseimiento de acusación, porque acuérdense que la imputación no siempre va a ser sobre un solo delito. Sí, puede imputar varios delitos a una sola persona, o varios delitos a varias personas en una causa. Y puede ser que el fiscal diga, bueno, sobre uno de ellos, pues sí solicitó el sobreseimiento porque no he logrado recabar el dato, pero sigo con el otro. El problema está de que uno esté vinculado al otro. La probática como no. Dime, amigo. Doctor, hay un problema, siempre hablamos con la postulación que hace el Ministerio Público el sobreseimiento, pero ¿qué es con los sobreseimientos que postula también la defensa, ¿no? Una vez superado lo que hace el fiscal, el sobreseimiento, el control de sobreseimiento, pasamos lo que es el control formal y sustancial de la acusación. Y al momento de pasar del control formal, vamos al control sustancial, y en ese control sustancial la defensa postula excepciones, procedimientos, y como en esa misma audiencia usualmente se resuelve todo, se dicta auto de enjuiciamiento, incluido también la resolución que resuelve el sobreseimiento de la defensa. Entonces, de ahí de alguna manera se limita, bueno, la defensa a impugnar, porque los autos de enjuiciamiento son inimpugnables. Eso ya es materia de estudio para los abogados litigantes. Yo creo que sí, ¿no? Creo que, fíjense, como todo cuerpo adjetivo, legislativo nuevo tiene ciertos defectos, ¿no? Y creo que a veces ha habido una suerte de hacer primar la celeridad procesal ante las garantías, ¿no? Creo que eso se advirtió mucho cuando se empezaron a incorporar los procesos inmediatos y daban pues un tiempo muy escaso para que la defensa pueda preparar su caso, ¿no? Y eso es lo que llevaba a muchos abogados a, ¿qué cosa? A llevarlos a una terminación anticipada del proceso, en vez de haber finalmente atacado la validez de la acción penal, de ver la sustentabilidad de la imputación. Creo que, como bien lo dice su compañero, habría que ver en rigor, porque como él bien dice, estas decisiones no son impugnables, se resuelven ahí mismo, y ahí es donde el juez de la investigación preparatoria dicta el autoenjuiciamiento y ya no pasa nada más. Pero vuelvo a decir, y creo que todos tenemos que tener forma categórica, que la etapa intermedia cumpla con ese control, de evitar que se pase a juicio causas que no tienen mayor posibilidad de prosperar en la etapa de juzgamiento. Y por eso es que yo refuerzo la idea de que acá no estamos ante una mera formalidad, sino estamos ante aspectos sustanciales de la persecución penal. Y por eso reafirmo mi postura que en algunas causales, disculpen, en el tema del control sustancial, ¿cuáles serían las causales del control sustancial? ¿Cuáles serían? Falta de tipicidad. ¿Ah? Todo lo que finalmente constituye la validez misma, finalmente, de la acción penal. Que no hay finalmente una carga de prueba suficiente. Entonces, en esos casos, ya ahí tenemos que ir a un sobreseimiento. O sea, yo me reafirmo a mi posición de que exista la posibilidad de que en la etapa intermedia el juez, ante algunas causales de deficiencias sustanciales de la imputación, pueda proceder a un sobreseimiento. Porque ese es un control de legalidad. O sea, tenemos que, igual cuando el juez de la investigación preparatoria tiene un control de
determinación anticipada del proceso. Igual también colaboración eficaz. Los jueces no se pueden convertir en notarios de lo que hacen las partes. No en un proceso penal, de ninguna manera, porque hay interés público en la persecución y las garantías que tienen que finalmente observarse de forma escrupulosa. El juez de la investigación preparatoria correrá traslado del pedido de solicitud de sobreseimiento, el fiscal, los demás sujetos procesales, el agraviado constituye un actor civil. ¿Quién más puede haber? El tercero civil responsable. Aparte, a las empresas pueden ser pasibles de algo, de un resondón. Finalmente, ¿qué pueden ser pasibles las empresas? Que han sido utilizadas criminológicamente para cometer delitos. ¿Pueden ser pasibles de qué? De consecuencias accesorias al delito. Odebrecht, finalmente OAS y otras, de instrumentalización, artículo 105, 105A, que genera los criterios, y la ley 30424, ley que genera la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas que han sido utilizadas para comisión de delitos, y dice responsabilidad administrativa. Luego la 3737, que finalmente deroga el decreto justicia 003, ley que finalmente regula la responsabilidad civil en los delitos de organizaciones criminales, en caso de empresas transnacionales, como Odebrecht 3737, donde se puede exonerar de la medida más fuerte para una empresa que le gusta licitar y ganárselas todas, pero no se las gana por la ley, sino lo gana por los convernios y contubernios que tiene con los funcionarios públicos, los convernios criminales y los acuerdos colusorios, sería la imposibilidad de seguir contratando con el Estado. Pero a Odebrecht se le ha permitido, con ese acuerdo de colaboración, a los cuales tenemos nuestros legítimos reparos de seguir contratando con el Estado. Y hablamos un poco de las medidas de coerción, que es la suspensión privativa de derechos. Y otra cosa ya, imposición de consecuencias jurídicas en una condena. Eso es algo final. Entonces son varios los sujetos procesales que pueden estar ahí presentes. ¿Quién es el tercero civil responsable? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquel que tiene una vinculación legal, societaria o patronal con el imputado. No es un responsable penalmente, sino es un tercero civil, bajo las reglas de la responsabilidad civil, que es mucho más flexible y que se puede extender a personas que no han contribuido a la comisión de un delito. La responsabilidad significa todo aquel culpable o culpa genera un daño a alguien, tiene la obligación de indemnizarlo. Artículo 1969 del Código Civil. ¿Ok? A ese se le llama la instancia, por eso también el tercero civil va a cubrir finalmente el pago del resarcitorio ante las deficiencias económicas o la incapacidad económica patrimonial que tenga el imputado. El control de requerimiento y sobreseimiento debe realizarse bajo las reglas fundamentales del acusatorio. La oralidad. Para ustedes, dentro de la oralidad de las audiencias, ¿cuál es básicamente la función más importante de la oralidad? Que la palabra hablada reemplace la escritura, de la argumentación y la retórica, de la frase que puede dar y esas pretensiones que se dirigen al juez para convencerlo, persuadirlo. ¿Cuál creen que ustedes, dentro de ese margen de la oralidad que da en las audiencias, tiene que primar? ¿Qué es lo que quiere hacer primar por excelencia la oralidad y las audiencias? ¿Los convencimientos o la contradicción? De emplazar a la otra parte, de extenderle su argumentación. Graves y fundados elementos de convicción, ¿qué dice usted, abogado? Pasamos a la siguiente etapa, que a veces hay unas audiencias de prisión preventiva que ya parecen mini juicios, que van a durar hasta el día de los enamorados, ¿no? ¿Ah? Y de argumentar y refutar, de sostener, argumentar y contradecir. Considero que al margen también que esto que logre la celeridad y la eficacia procesal, que los jueces resuelvan de forma pronta e inmediata estas pretensiones de las partes, es la contradicción que debe primar acá. Y veremos hasta qué punto puede haber por parte de, seguramente, el actor civil. Así lo ha estipulado el artículo 345.3, cuando señala que, vencido el plazo de traslado, el juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar para debatir los fundamentos de requerimiento de sobreseimiento. La oposición al requerimiento de sobreseimiento y que después se apruebe en la parte deberá estar debidamente motivada y argumentada y sustentada por las razones que refutan los argumentos de la fiscal en su solicitud del 344.2. El incumplimiento de esta exigencia es sancionado con la inadmisibilidad. Si no sustenta, ¿por qué? ¿Por qué solo fundamentos que no está de acuerdo con el sobreseimiento, requerimiento de sobreseimiento de la fiscalía?
se declara inadmisible. Toda petición debe estar debidamente fundamentada. Esto es, que diga que parece que existe finalmente delito bajo un tema de una línea de interpretación distinta al cual está efectuando la Fiscalía. Que dé finalmente el grado de decir que sí existen estos elementos de convicción suficientes para que debería haber acusado al fiscal. O sea, tiene que haber una argumentación y un desarrollo que vaya a ir a discrepar válidamente del fundamento y el argumento que ha utilizado la Fiscalía para plantear el sobreseimiento de la causa. Siguiente, por favor, amiga. En el escrito de imposición deberán indicarse los actos de investigación. Bueno, muchas veces hay que ver, ¿para qué es que la víctima se constituye en actor civil? ¿Qué le permite a la víctima constituirse en actor civil? ¿Adquirir personería procesal? ¿Qué le permite? La preparación civil. Bueno, impugnar, hacer una pretensión fundada, y le permite también solicitar a la Fiscalía que peticionar de ciertos actos investigativos, ¿o no? ¿Le permite o no le permite? Actor civil, a ver, ¿qué es lo que dice? Facultades del actor civil. El actor civil, sin perjuicio de los derechos que le reconocen al agraviado. Ah, interesante, hay una casación que ha salido, Tumbes creo, en los cuales, ¿qué se pasaba? Que algunas audiencias de prisión preventiva se convertían en audiencias de determinación anticipada del proceso. Estuvimos nosotros desarrollando una investigación en la persona que ha sometido un grado de coercibilidad más intenso con esta medida coercitiva. No está en facultades suficientes de voluntad y libertad para tomar una decisión de esta naturaleza. Pero la Corte Suprema, luego le voy a dar el número, lo busco en mi celular ya terminando mi exposición, ha señalado que no resulta sustentable cambiar o variar porque no tienen naturaleza distinta, y sobre todo porque no le han dado el tiempo suficiente al procurador, que es el que interviene a defender los intereses del Estado en el juicio, para constituirse en actor civil. Que un día antes le corre el traslado de la prisión preventiva, ahí mismo lo cambian a terminación anticipada y no ha tenido tiempo finalmente para hacer su oposición. No sé si entienden lo que he dicho en la Corte Suprema en una casación, luego les voy a dar el número, terminando mi exposición. Que no puede haber una variabilidad de una audiencia de prisión preventiva a terminación anticipada, porque no hay un tiempo pertinente suficiente para que la defensa del actor, del agraviado, pueda dar sus fundamentos al respecto, porque se ha ido únicamente y por poco tiempo, recién le corrió un traslado un día antes, para poder dar los argumentos o no, a favor o en contra, en que se dé esa terminación anticipada con respecto al monto por reparación civil. Y creo que yo, al margen de este fundamento de la Corte Suprema, de que no hay finalmente este grado de libertad y de voluntad suficiente de una persona que está sometida a una presión tan fuerte de meterlo preso durante buen tiempo, y que ese grado de coercibilidad ante esa presión que existe de ser privado de su libertad vaya a una terminación anticipada del proceso, porque una terminación anticipada del proceso, ¿qué requiere previamente? ¿Cuál es el primer paso para una tapa? ¿Cuál es el primer paso? La admisión de culpabilidad, asumir responsabilidad penal. Luego les voy a dar, lo tengo acá en mi celular, en WhatsApp, es una casación muy interesante de Tumbes, donde la Corte Suprema ha hecho análisis en parte a las propuestas de la Procuraduría de los intereses jurídicos del Estado en los delitos contra la administración pública. Esos cambios de variabilidad de audiencia de prisión a terminación no le da el tiempo suficiente o oportuno del debido proceso para poder fundamentar válidamente sus argumentos. Quien controla el requerimiento de sobreseimiento y quien da luz verde es el juez de la IP. ¿Puede resultar cuestionable ello? No conocemos así, pues el mismo jugador quien ha tomado conocimiento de la investigación preparatoria al inicio, conforme a lo que dice el artículo 3º 336.3 de la formalización de la investigación preparatoria. No olvidemos que el Código Procesal Penal tiene un juez de IP y un juez de juicio. El juez de juicio es alguien distinto, pues, porque ahí y el otro está contaminado por la evidencia, no podría ser el mismo. Fíjense lo que teníamos en el proceso penal antiguo. Teníamos un proceso penal sumario, decreto legislativo 124. El mismo juez instructor es el que resuelve. Y lo peor de todo, no hay juicio oral. No puede haber un debido proceso sin juicio oral. La parte fundamental donde toma lugar, se cristalizan las garantías y derechos fundamentales es en el juicio. Pero claro, la pregunta se le extiendo a ustedes. ¿El juicio oral público contradictorio es renunciable o no por el imputado?
la misma presunción de inocencia, son derechos renunciables. En un control de determinación anticipada del proceso, ¿qué tiene que hacer el juez de la IP? Señor, ¿usted sabe, o señorita, señora, que está renunciando a un juicio oral público contradictorio de la presunción de inocencia? Que sea la acusación que tenga que probar en el juicio su responsabilidad y la comisión del delito. Tiene que correrle el traslado a que sabe que de los derechos constitucionales y procesales que está renunciando el imputado al momento de realizar esta terminación anticipada del proceso con la Fiscalía. Son derechos renunciables, no son irrenunciables. Si no serían inconstitucionales la terminación anticipada del proceso, la conformidad y la colaboración eficaz. Siguiente, por favor, baja un poco. Pronunciamiento del juez de la investigación preparatoria. Del tenor literal del artículo 346.2 se desprenden dos alternativas: declarar fundado requerimiento fiscal de sobreseimiento, lo que implicaría, debería implicar siempre el cese definitivo de la persecución penal. No se olviden que hasta antes de la formalización de la investigación preparatoria, el 336 lo dice así, el fiscal tiene el poder de cesar la persecución penal. Una vez que se formaliza la investigación preparatoria y estamos en un proceso penal, solamente el cese de la persecución penal puede tomar lugar o ser producto de una decisión jurisdiccional. De carácter definitivo, esto es sobre los efectos de la cosa juzgada, artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, facultad del 347.3 del Código Procesal Penal. Se declara su improcedencia ejerciendo el derecho de control institucional, expidiendo un auto de ley de los actuados al fiscal superior en lo penal para que ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial. Se supone que ese control institucional del Ministerio Público, lo que hablábamos minutos atrás, que si el fiscal superior es del mismo parecer, en misma posición del fiscal provincial, ahí debería cesar la persecución penal y no pueda ir a un control mayor, porque en el modelo acusatorio significa que la persecución penal es una facultad que en exclusiva y en régimen de monopolio recae sobre el fiscal, representante del Ministerio Público. No puede irse a juicio sin acusación, nulo acusatorio sin juicio. Esas son las reglas del juego del modelo acusatorio. Lo que tenemos que también desarrollar la idea que hasta qué punto finalmente la posición del actor civil puede generar ciertas consecuencias jurídico-procesales en lo que el requerimiento de sobreseimiento refiere. Al pronunciarse, el pronunciamiento judicial deberá ser fundamentado debidamente las razones por las cuales discrepa el requerimiento fiscal. Su ausencia de motivación puede dar lugar a una nulidad agotada las instancias al interior del Ministerio Público, por lo cual el fiscal superior cuenta con un plazo de 10 días, sobre también dos posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades del fiscal superior? Ratificar el requerimiento del sobreseimiento del fiscal provincial, en tales casos el juez de la investigación preparatoria no tiene más remedio que dictar el sobreseimiento. No hacerlo estaría vulnerando el principio acusatorio. Siguiente, por favor, amiga. La otra opción, ¿cuál es? Estando en desacuerdo con lo ordenado por el fiscal provincial, ordenará al otro fiscal que formule la acusación. Esta es una facultad que realmente no la veo muy consistente. O sea, el fiscal superior le dice a otro fiscal provincial esto acuse. Puede haber una autoría inmediata por finalmente obediencia debida. Estar acusando un hecho que no constituye delito. O sea, el fiscal superior, a mi modo de ver las cosas, lo único que diría, bueno, que sea otro fiscal, pero que realice ciertos actos de investigación. O sea, le está diciendo a este fiscal que acuse que no ha investigado. Eso le está diciendo lo que hace el fiscal superior a un fiscal provincial. Hay, obviamente, discrepancias, entonces, objeciones argumentativas válidas de que esta definición o determinación del fiscal superior pueda ir en contra de ciertos derechos y ciertas garantías, mejor dicho, de la misma imparcialidad e independencia que deben tener mejor los fiscales en el ejercicio de sus funciones. El fiscal superior en su resolución deberá explicar de su decisión, mejor dicho, debidamente las razones que provocan el forzamiento de la acusación. ¿Por qué ese es un forzamiento de la acusación? Y ese forzamiento de la acusación puede venir solamente únicamente del control institucional del Ministerio Público. Ese forzamiento no puede venir del actor civil. El actor civil no puede forzar la acusación. Solamente el control institucional del Ministerio Público como una unidad. Luego, bueno, por eso digo acá, ¿no? Porque eso de cierta forma vulnera la autonomía, ¿no?
que está estipulado tanto el artículo 59 de la Constitución Política del Estado como el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En el caso que los sujetos procesales hayan presentado oposición a la solicitud de sobreseimiento, con el arreglo dispuesto en el artículo 345.2, el juez de la IP, si lo considera admisible y fundado, dispone la realización de una investigación suplementaria, indicando el plazo de las diligencias. O sea, el juez le va a decir qué diligencia va a realizar. Por eso hacemos la pregunta. En este caso, el juez está inmiscuyendo una labor que no le compete, que es la investigación. Porque cuando la Tribunal Constitucional empezó a desarrollar en habeas corpus el principio acusatorio, señalaba un argumento, uno de los presupuestos es la parte de la separación entre el órgano fiscal y el órgano que acusa, el órgano que acusa y el órgano que resuelve y ejecuta los juzgados, aparte de que la correlación entre acusación y la sentencia. ¿Qué es la correlación entre acusación y la sentencia? ¿Qué significa? ¿Qué significa el principio de correlación entre acusación y la sentencia? ¿Qué significa? Que el juez no puede condenar por tipificaciones penales no contenidas en el escrito de acusación fiscal. ¿Cuál es la excepción? El principio de desvinculación jurídico-penal, que está en el artículo 374 y luego los acuerdos plenarios que ha desarrollado la Corte Suprema al respecto. Y también decía, de los poderes de dirección material del proceso no pueden recaer en el juzgador. Entonces, ¿hasta qué punto que el juez le diga que la investigación tiene que realizar significa involucrarse en un fuego que no le compete? Nos hacemos preguntas, interrogantes, y cada uno de ustedes desarrollará una posición. Los códigos procesales quieren inspirarse bajo determinados principios. Este se ha afincado bajo el modelo acusatorio, donde tiene que separar de forma tajante y categórica las funciones de cada uno de los sujetos procesales. Una cosa es las funciones del juez y otra cosa del fiscal, otra cosa de las otras partes. El juez de investigación fundado entonces va a decir que otras investigaciones, siguiente por favor, actos investigativos tiene que realizar el fiscal. Mediante el auto sobreseimiento, el juez de la investigación preparatoria ordena el cese de la persecución penal, con firmeza la concurrencia de cualquiera de los presupuestos del artículo 344.2, que el hecho no es constitutivo del gusto, una acción o omisión típica penalmente antijurídica. La culpabilidad no tiene que ver ahí, porque si hay una persona que cometió un hecho punible, un oligofrénico, esquizofrénico, un asesino en serie, se le impone una medida de seguridad. Y ante personas inimputables o inimputabilidad sobrevenida, ¿cómo se llama el proceso? Según el libro quinto del Código Procesal Penal, proceso de seguridad. Ustedes lo saben, ¿no? Una persona inimputable. No son los que se hacen los locos, ¿no? No es cosa del psicópata, porque la psicopatía son desviaciones conductivas de cualquier persona muy normal, que puede ser una persona muy honorable en el día, pero en la noche es un pedófilo, es un ultrajador sexual de niños. Tiene que ser un psicótico, una persona que ha enajenado que hay un divorcio entre la mente y el cuerpo. Ante esos casos se aplica el proceso de seguridad. Ante un imputable que comete delitos, tanto que hablamos de la prisión preventiva, ¿a un imputable se le puede aplicar prisión preventiva? ¿Cuál es la medida? ¿Se le puede privar de su libertad cautelarmente? No. Internamiento preventivo. Ahí está en el Código Procesal Penal. Y no se aplique, es otra cosa. Pero dadas circunstancias que a una persona tiene que dar una pericia, un examen médico, esta persona que sufre una grave psicopatía, una enajenación mental, oligofrénico, esquizofrénico, no puede pedir prisión preventiva del fiscal, sino internamiento preventivo. Es una figura distinta que regula el Código Procesal Penal. Bueno, ¿qué es lo que tiene que dar contenido el auto de sobreseimiento, el 347? Los datos personales del imputado, la exposición de hecho objeto de la investigación preparatoria, los fundamentos de hecho y de derecho, la parte resolutiva con la indicación expresa sobre los efectos de sobreseimiento que corresponda. El sobreseimiento tiene carácter definitivo, supuestamente, que puede pedirse un sobreseimiento provisional, pues no puede perdurar un estado de incertidumbre en el indubio pro libertatis. ¿Cuál es la diferencia en el indubio pro libertatis con el periculum libertatis? El periculum libertatis, ¿qué era? ¿Se acuerdan de lo que vinieron? Cuando permanece un grado de probabilidad de sustracción de la justicia o de entorpecer la actividad probatoria del proceso. El periculum libertatis, mejor dicho, significa el indubio pro libertatis de preferir la libertad antes que la privación de la vida. Son dos cuestiones
distinto. La pluralidad de la medida de coerción procesal pierde sus efectos. Se supone, si lo han sobreseimiento y estado privado de su libertad, cesa qué cosa, la prisión preventiva. Los embargos también, en principio, los secuestros conservativos. A menos que un auto de sobreseimiento puede el juez determinar responsabilidades civiles. En otras palabras, dicho, les pregunto a ustedes, que se diga que el hecho no es jurídico penalmente relevante, ¿significa necesariamente que el hecho no tiene connotación civil? Hay antijuricidad civil y antijuricidad penal. El artículo 1970 del Código Civil señala que todo aquel que genera un daño mediante un instrumento riesgoso es responsable de indemnizarlo, sin haber generado responsabilidad final en una infracción de la norma. Porque un choque donde no hay finalmente una infracción normativa objetivamente hablando y que se haya actuado con mínimo grado de culpa o dolo que exige el Código Penal. Dice el artículo 11.3 o por ahí del Código Procesal Penal que un auto de sobreseimiento o una sentencia absolutoria, disculpen, el juez puede imponer reparación civil. Claro, lo tenemos en el 12.3. La sentencia absolutoria del auto, no sé si lo habrán visto acá en Tacna, en algún caso en particular, donde los jueces hayan observado esto. Sí, está bien cierto, no ha habido con rigurosidad elementos de prueba que puedan fundar la responsabilidad penal, pero sí existen los elementos fundados de una responsabilidad civil. No impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida. ¿Cuándo procede? Eso es algo interesante que nos da y que nos diría, en todo caso, que la reparación civil no es una pretensión accesoria, sino es una pretensión autónoma. Y bueno, también las bases y naturaleza jurídica de la acción civil, que seguro ustedes lo han analizado con todo rigor. Siguiente, por favor. Seguimos con el análisis. El 347.3 dispone lo siguiente: contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación. La impugnación no impide la inmediata libertad del imputado, a quien favorece. Y acá el que había dicho el Tribunal Constitucional en esta habeas corpus, que no puede existir juicio sin acusación, nullo calcetone sine judicio, debiendo ser formulada esta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente. Eso es lo que finalmente hablamos un poco, en el sentido de que esta facultad que tenemos en el auto de sobreseimiento, que tiene que ver con el inciso tercero del 347, vulnera el acusatorio, cuando se señala que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación, la impugnación no impide la inmediata libertad del imputado, a quien favorece. Ese es el 347.3 del Código Procesal Penal. Sobreseimiento total o parcial. El crimen no se produce siempre de una misma forma, pues hay diversas expresiones de la delincuencia. Puede ser un solo sujeto que mató a alguien, lo atropelló, excediendo la velocidad permitida, o se apropia, sustrae o arrebata de varios bienes de los agraviados. Pero puede producirlo conjuntamente con otros, ¿no? En un grado de coautoría, puede estar inmerso en una organización criminal o únicamente en una banda. Acá se ha regulado la figura del concurso procesal de delitos, artículo 333 del Código Procesal Penal, la acumulación, artículo 46 y siguientes concordantes con el artículo 31.2. De acuerdo a este tenor literal del artículo 348.1, el sobreseimiento será total cuando corresponde a todos los delitos y todos los imputados. ¿A un imputado se le puede atribuir varios delitos o no? Claro que sí, como que claro. Puede ser concurso ideal o real. ¿Cuál es la diferencia entre el ideal con el real? El conductor de transporte público que sobrepasa la velocidad permitida y en una sola acción lo que ha hecho es atropellar a 3 personas, 2 mueren y 1 queda gravemente herida. Ese es ideal, con una sola acción. Con una sola acción la persona ingresan a una casa habitada, amenazan con violencia a sus habitantes y tenían un arma sin licencia. Para mí puede haber delito tanto de robo agravado, mano armada, con el delito de tenencia ilegal de armas.
¿Por qué? Porque protegen bienes jurídicos distintos. Un sector de la jurisprudencia dice no, hay absorción. Pero creo yo que la figura, o mejor dicho, la resolución a considerar, debe tomar en cuenta la naturaleza jurídica de los bienes jurídicos afectados. El cambio de concurso real es, propiamente, si vemos estos casos de Odebrecht, Lavallato, primero hubo finalmente un acto de sobornos, de coimas, tal vez el tráfico de influencias, si no era competente para resolver la causa judicial o administrativa, se colude sobrevaluando las obras públicas, las licitaciones, y luego este dinero, estos activos que obtenían, los iban colocando en el mercado, en el sistema económico. Delitos de tráfico de influencias o cohecho, luego viene el delito de colusión ilegal y luego viene el lavado de activos. El lavado de activos por lo general se produce ex post delictum del anterior delito previo. Una vez que el delito previo o determinante ha generado una rentabilidad económica, ¿qué es lo que quieren hacer con eso? Lo van a poner debajo del colchón, ¿no? Ya no hacen eso. Si no le quieren dar cierto grado de transferibilidad, de conversión y transferencia, porque el propósito es evitar que los órganos de persecución penal puedan identificar el verdadero origen del dinero de los activos. En este caso, si cometió varios hechos en tiempos y espacios distintos, es un concurso real de delitos. Según la línea literal del 348.1, el sobreseimiento será cuando corresponde a todos los delitos y todos los imputados, que hay dos posibilidades: un proceso con un solo imputado, referido a una sola imputación delictiva, o a varias imputaciones delictivas, o tratándose de un proceso con pluralidad de imputados, los cuales se encuentran vinculados con una unidad delictiva por una pluralidad delictiva. Lógicamente van a estar vinculados si son coautores. Si salgo de acá, uno me cogotea y otro se lleva mis bienes, mi billetera, que son, yo sé que son un par de choros, que hay coautores. Vamos a ver finalmente el campana que está fuera de la casa y viendo que no venga la policía, que no vengan los vecinos del lugar y los observen. El campana, como decía el ex frenecido Consejo Nacional de la Junta, ¿es cómplice primario o coautor? Bueno, hay cuestiones a decir. Pero no se olviden que la participación delictiva tiene que ser hasta que antes que se consuma el delito. Una vez que se consume el delito ya no se admiten formas de participación delictiva. Porque si vieron ustedes esto, qué macabros son los asesinatos de estos venezolanos, los criminales me refiero. La gente buena también que ha venido, pero otros que han venido pues, prontuariados, ¿no? La escoria. Y ellos se filmaban cómo estaban finalmente a mansalva, finalmente violentando a sus víctimas, ya casi moribundos, finalmente le clavaban en la cabeza, puñales, y con cuchillos. Y luego aparecían otras personas que se llevaban los cadáveres y los partían en pedazos, lo llevaban en bolsas. El que interviene a posteriori es ¿quién es? Cuando llega una persona y lo que hace es ocultar el cadáver, ¿es un coautor de asesinato? No, sería cometer ¿qué delito? Encubrimiento real. El cómplice tiene que ser hasta que antes de que suma el delito. Las casaciones y dentro del ámbito doctrinal, acuérdense de algo muy importante. Dentro del intercrimen, la negación, la resolución, la deliberación, estos actos preparatorios, luego los actos ejecutivos, una vez que el delito se consumó, la muerte, se produjeron las lesiones, que el funcionario logró incrementar en abuso del cargo su patrimonio y se produce luego lo otro, ya no se admiten formas de participación delictiva. Ahí pueden aparecer en el escenario tres delitos muy peculiares y especiales: receptación, lavado de activos o encubrimiento. Pero ya no es coautor o partícipe del delito previo. Tendría que asumir, como bien se dijo en la casación de Santa, al margen de discrepar con la teoría de la infracción del deber, para excluir responsabilidad a los extraneos, a los particulares como cómplices primarios o secundarios de estos delitos funcionales. Pues dijo que una vez que ese delito se consumó de enriquecimiento ilícito, sea que los familiares obtienen y con ese dinero lo que hacen es moverlo en el sistema económico, convirtiendo los efectos y ganancias del delito, serán responsables como autores de delitos de lavado ¿de qué? ¿De coches? De activos. Lavado de activos. Bueno, así lo establece el 348.2 al estipular que si sobreseimiento fuese parcial, continuará la causa respecto a los demás delitos o imputados que no los comprenden. Claro, cuando hay delitos que están vinculados unos a otros va a ser complicado. ¿Ustedes han escuchado hablar de la figura del concurso medial de delitos? Medial. El concurso real sí lo tienen claro, ¿no? ¿Qué utilizan muchos de estas personas que no son pocas en nuestro país, que les gusta timar, les gusta defraudar a la gente?
quieren obtener patrimonios de forma indebida. ¿Y qué utilizan para convencer a su órgano, disculpe, a la víctima? De documentos falsificados. Lógico, porque la secuencia de la estafa es lo siguiente: fraude, ardid, engaño, ahí finalmente la mina maquinar algo fraudulento con un documento donde se hace parecer como propietario de un bien. Genera el riesgo jurídicamente desaprobado, el error en la víctima, se produce el desplazamiento patrimonial y el perjuicio. Esa es la secuencia de la estafa. Y mucha gente utiliza documentos falsificados, públicos o privados, para engañar a la gente. Eso se llama un concurso medial de delitos. ¿Por qué es concurso medial de delitos? Delito medio y delito fin. ¿Cuál es el medio? El documento apócrifo, que contiene hechos inveraces o persona que no lo ha suscrito, que utiliza para engañar a la gente. La finalidad es estafarla. Delito medio, delito fin, eso se llama el concurso medial de delitos. Hay que tener un poco eso en cuenta, de que el sobreseimiento de un delito pueda generar impunidad del otro, si están íntimamente vinculados probatoriamente hablando. Siguiente, por favor. La acusación, algo que quiero hablar del sobreseimiento, lo que sí, hay un punto que no sé si se lo comenté, o si no así, se lo digo ahora, la coherencia que existe en lo que es la sentencia plenaria 1/2017 de la Corte Suprema, cuando dice que no existe, cuando solicita el sobreseimiento de la Fiscalía, esta parte es importante, el inciso D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de comisión suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, mejor dicho, para formular acusación. Dice elementos de comisión suficientes. La Corte Suprema en esta sentencia plenaria hablaba de sospecha inicial, cuando se toma conocimiento de la noticia de crimen, cuando formaliza la investigación, sospecha reveladora de criminalidad, sospecha suficiente para acusar, de prima fase se encuentra convencido el fiscal que tiene un caso de la sostenibilidad probatoria en el juicio de la materia del delito de la responsabilidad penal del imputado, y tiene que superarse el estándar de la duda razonable al margen de la presunción de inocencia. Queda claro entonces que es la suficiencia probatoria. Pero cuando hacíamos la pregunta ayer, quienes estuvieron en esta conferencia sobre prisión preventiva, ¿qué es más fuerte? ¿La sospecha fuerte o la sospecha suficiente? Si tienes la fuerte, entonces ¿por qué vas a seguir investigando? Es una contradicción de este. ¿Hay o no contradicción? Pero la Corte Suprema la quiere barajar, ¿no? No, esa intensidad tiene que entenderse conforme el desarrollo del proceso, que puede ser más fuerte, más débil, pero sospecha fuerte tiene que ser, es más contundencia, como lo dice nuestra amiga, de la sospecha suficiente. Como decíamos ayer, ¿no? Si ya el fiscal me viene y me pone todo la baraja sobre la mesa, entonces el señor fiscal, ¿quieres 36 meses? Ya, no nada más. Esta es la decisión trascendental y que realmente puede generar, la única que puede generar una sentencia condenatoria, no las prisiones preventivas. La gente malentiende, hay una mala formación ante la sobreexposición que nuestra sociedad está generándose sobre las prisiones preventivas. Como decíamos ayer, no necesariamente una persona que ha sido privado cautelarmente de su libertad va a ser condenado. No necesariamente. Sin acusación, entonces, no hay posibilidad de pasar a juzgamiento. Esta facultad reposa en las atribuciones requeridas solamente del persecutor público. El fiscal, la acusación delimita el objeto del juzgamiento y las pruebas que serán materia de debate en el juzgamiento, en la medida que el tribunal no podrá incorporar hechos que no se encuentren plasmados en el escrito requerimiento, por relación entre acusación y la sentencia. Pero vuelvo a reiterar la idea. Una cosa es la descripción fáctica, lo relato histórico, como dice la Corte Suprema, y otro muy distinto es la calificación jurídico-penal. El fiscal puede, tanto en la formalización de la IP como en su acusación, formular imputaciones alternativas y o subsidiarias. ¿Y esto qué significa? ¿Un concurso de delitos o un conflicto aparente de normas? Si hay una sola muerte, pues estás entre el sicariato y el feminicidio, qué sé yo, estás entre lesiones graves seguidas de muerte y el homicidio, estás entre la tentativa de homicidio y lesiones graves, entre una tentativa de violación con actos contra el pudor. Solamente al final uno de ellos tiene que quedar, porque si no se estaría vulnerando ¿qué principio?
El nebis, bueno, no, nadie puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho. Esta yo diría que debería ser solamente, únicamente en la formalización. Yo creo que en la acusación el fiscal debería ir solamente con una sola teoría jurídica. Pero bueno, de cierta forma hay ciertas ventajas al Ministerio Público con respecto a la defensa. La acusación no solo constituye el requisito indispensable para que la causa pueda ser objeto de juzgamiento, sino que su contenido permite a las partes fijar su estrategia de defensa a fin de ejercer al máximo el derecho de contradicción a través de los medios probatorios que fluyen en los mismos. El fiscal decide que la causa pase de la etapa de juzgamiento cuando de la investigación preparatoria se desprenden suficientes elementos de juicio que el hecho denunciado constituye delito y la atribución de responsabilidad como autor o partícipe. Esa es una de las bases de la prueba. Suficiencia en la convicción de los elementos que ha podido recabar en toda la investigación preparatoria. Pero si no tiene ese grado de suficiencia, lo que tiene que solicitar es el sobreseimiento. Sin defecto, como hemos recogido de algunas de las intervenciones de quienes aquí presentes, que también el sobreseimiento no necesariamente tiene que ser producto de un requerimiento fiscal, sino también puede ser pedido por las partes. Creo que una excepción muy importante en el proceso penal es la exención de improcedencia de acción. La casación es Piuras y Tacna. Hay una casación Tacna, pues, donde ella habla de la tipicidad absoluta y la relativa. La absoluta que ese hecho no constituye delito. Finalmente hablan del desacato y ya fue despenalizado, quieren meter el duelo, finalmente quieren meter el adulterio, hechos que no son delitos. Una persona que ni siquiera estuvo presente en ese lugar o imposibilidad física de otro haberlo cometido. Ya tipicidad relativa cuando no hay tipicidad objetiva o subjetiva, ¿no? Ahí es una excepción de procedencia de acción. Distinto es cuando usted se está cuestionando la imputación necesaria y va a una audiencia de tutela de derechos. Y creo que ya es importante que ya se están generando por parte de la judicatura, porque antes, cuando se interponía una excepción de naturaleza de acción, decía el Código de Procedimientos Penales. ¿Qué decían los jueces? En todo caso, este es un fondo del asunto del proceso que ha de ser resuelto en el juicio. Y venía como llegamos a una etapa intermedia. La parte interesada ya tiene argumento suficiente y solvente que la acción penal ha prescrito. Cuando les hablaba de la colusión ilegal en su modalidad simple, no había finalmente afectación patrimonial ni un acto de corroboración que podía acreditar eso en juicio. Aún así fueron al juicio y al final el juez, la sala o el modelo antiguo, no se pronuncia sobre el fondo. Ya no es necesario pronunciarse sobre el fondo porque previamente hay que controlar la validez de la acción penal y resulta que ya prescrito hay una sustracción de pronunciarnos sobre el fondo. La pregunta es, ¿para qué diablos se aprueba hasta el juicio si la acción penal ya había prescrito? ¿Para qué me voy a un juicio si el hecho no constituye delito? O sea, experimente que ya he observado improcedencias de acción fundados de los jueces. Eso me parece importantísimo, porque hay subsunciones totalmente fuera de lugar. Requerir un informe de un fiscal a otro, encubrimiento. ¿Qué es esto? O sea, y las tipicidades son finalmente, vienen una discusión y un debate político y le dicen, tú eres un báñate que huele mal. ¿Eso es discriminación? ¿O será una ofensa a delitos contra el honor? Hay mucho mediatismo en nuestra justicia que se arrastra en los órganos operadores jurídicos y tipifican mal, sea por la presión mediática, sea por la deficiencia de desconocimiento, qué sé yo. Pero para eso la parte legitimada tiene que deducir los medios de defensa que cuenta en su poder. Lógicamente, si le está atribuyendo delito de peculado y si estamos ante una persona que no es ni funcionario ni servidor y tiene una relación jurídico-contractual con la administración, no puede haber peculado. Y no puede haber una tipificación alternativa por apropiación ilícita. ¿Por qué no? ¿Puede haber tipificación alternativa entre peculado y apropiación ilícita y hurto? ¿Cuál es el requisito básico indispensable para la alternatividad delictiva? Que tiene que tutelar el mismo bien jurídico. Homogeneidad delictiva. ¿Qué tiene que ver? En la apropiación ilícita se tutela el patrimonio. El peculado se tutela la objetividad, la legalidad de la actuación de la función pública y los fines que legalmente tienen que cumplir los bienes entre el aparato público y el Estado. Otro dice también el principio de no lesividad patrimonial, etc. Siguiente, por favor. Con eso ya vamos terminando. Por favor, las preguntas. Y también les puedo, si quieren, me gusta, les dejo mi correo. También les voy a dejar mi correo algunas consultas. Seguro que en Clinton ustedes comparten todas las diapositivas con los integrantes de esto, ¿no? Del diplomado, ¿no? Ok, la acusación tiene que tener los datos que sirven para identificar al imputado. Ya acá tiene que estar identificado. Ya hay
individualizado que no va. Plenamente su nombre y apellido y nombre y todo lo que tenga. Sobre el individuo que se presuntamente cometió el hecho delictuoso, la redacción clara y precisa del hecho que se le atribuye, la descripción fáctica, en caso de contener varios hechos, independientemente de la separación de detalle de cada uno de ellos. La imputación tiene que haber una sucinta desarrollo. Una cosa por un lado es la acusación ilegal, la imputación otro es lavado de activos, otra es el cohecho, no es que fuera como antes, ¿no? Y que el imputado se le atribuye la comisión de los delitos de fraude de administración de personas jurídicas, de delito de falsedad documental, de inducción a robar a funcionario público, lo metían al mismo saco todo. Tiene que haber un proceso de valoración delito por delito, one by one, y conforme a la intervención de cada uno de los participantes, sea como autor o como partícipe. El relato fáctico impide directamente en el juicio, el relato fáctico incide directamente en el juicio de tipicidad penal. Los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, no se olviden inclusive en estas audiencias de prisión preventiva, en el caso de los árbitros, me acuerdo varios de la defensa solicitaron un aplazamiento, una reprogramación, porque no habían tenido oportunidad de poder leer el abundante material documental que la Fiscalía había recabado para formular su requerimiento, porque tiene que ser así. Tiene que darle tiempo suficiente a la defensa para que pueda ejercer sus derechos fundamentales del debido proceso. Se refiere a todas aquellas circunstancias recopiladas en el fiscal en la etapa de investigación que inciden en un juicio positivo de criminalidad, la participación que se atribuye al imputado, responsabilidad penal, se distingue la persona del autor de los partícipes. Tiene que haber un grado de individualización en la participación delictiva de cada uno de ellos. En el caso de las empresas, ¿puede delinquir? ¿Las empresas delinquen o no delinquen? ¿Societas delinquir hipótesis o no hipótesis? No. Sobre ello pueden recaer consecuencias accesorias, que están en el artículo 105, y la más grave de todas es la disolución, liquidación y extinción de la persona jurídica. Entonces, terminando, Clinton, quiero dejar un espacio de debate y discusión para ustedes. La etapa intermedia constituye entonces un estadio importantísimo entre la investigación y el juicio. Esa investigación pilar y cimiento del proceso penal, por el cual la Fiscalía tiene que haber recopilado todos los elementos de convicción y recabado las evidencias suficientes. Si conforme el 321 no ha logrado finalmente ello, de estas finalidades, lo que tiene que solicitar es el sobreseimiento. Si no, si es que ha logrado recabar con bastante grado de fehaciencia, acusa. Pero este Código Procesal Penal es clarísimo que solamente hay una sola acusación, que es la sustancia. Si no existe esa certeza fiscal, como es estas casaciones, ya le di los números, para que la puedan recabar, lo que tiene que es solicitar el requerimiento. Obviamente el requerimiento de sobreseimiento va a ser una primera decisión, requerimiento pedido de la Fiscalía que tiene que ser evaluado. Cuando hay varios delitos o varias personas imputadas, hay un concurso procesal de delitos, tiene que ir primero por el sobreseimiento y luego por la acusación. Tomando en cuenta que la acusación es una respuesta, es una decisión del fiscal, porque él es el persecutor público el que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Y que en un Estado constitucional de derecho, y recogiendo algunos procesalistas como Binder, argentino, de que el modelo acusatorio no puede reemplazar a un juez instructor por un fiscal instructor, que ve delitos hasta sus pesadillas. Todos delincan, hasta su propio perrito lo va a denunciar, por ladrar mucho en la noche y no dejarlo dormir. No sé qué delito sería, habría que imaginarse en la mente de esta persona. Sino que también el verdadero fiscal que tiene que dar respuestas cabales conforme al principio de legalidad. Y sea que sea autoconvicción de que no ha podido hacerlo, solicitar el sobreseimiento. Y máxime también de que el hecho no constituye delito. Porque creo que no debería de esperarse hasta este estadio para tomar decisiones de esta naturaleza. Por eso es que en la formalización de la investigación preparatoria tiene que haber con rigor, con una sospecha reveladora de criminalidad que vincula al imputado con la comisión de un delito, sea como autor o como partícipe. Creo que hay mucho que decir. La jurisprudencia... creo que les quedé darle la casación de Tumbes. Esta me la pasaron. Sobre el tema de que una audiencia de prisión preventiva no podía cambiar a una audiencia de terminación anticipada, ¿no? Ahorita se la doy. Recurso de casación 1503
2017 Tumbes. Ponente César San Martín Castro. Sumilla, terminación anticipada y audiencia de prisión preventiva. Vuelvo a reiterar, casación 1503, 2017 Tumbes, ponente César San Martín Castro, Sumilla, terminación anticipada y audiencia de prisión preventiva. Nuevamente reitero las otras dos casaciones, 864-2016 del Santa, 864-2016 el Santa, y la otra, la casación 760-2016 La Libertad. Casación 760-2016 La Libertad. La otra era la 864-2016 el Santa, les dije también la de Tumbes. Creo que tienen, bueno, la última más que ver con el tema de prisión preventiva y una audiencia de terminación anticipada. Mi correo es, no sé si lo podrías tú escribir en el laptop para que se pueda reflejar en la pantalla, alonsantiagoj@yahoo.com, todo en minúsculas, ALON santiagoj@yahoo.com, alon santiagoj@yahoo.com, alonsantiagoj@yahoo.com. Todo en minúsculas, por favor. Alon Santiago J, esta minúscula, @yahoo.com. ¿Alguna pregunta o algo que quieran participar alguno de ustedes? Si quieran preguntar, en todo caso, si no lo quieren, pero atrás, por favor, pásale el micrófono. Buenas noches. Justo que estaba hablando usted sobre la sospecha fuerte, un término incluido por el Acuerdo Plenario 1/2019, quería hacer algunas precisiones sobre esto para al final llegar a mi pregunta y darle un poco más de sentido, más de solidez. Bien, este término de sospecha fuerte yo creo que no es una novedad dada por el Acuerdo Plenario, porque si nos vamos hacia atrás y pensamos en la casación 626 Moquegua 2013, que muchas veces se equivoca y piensa que solo tiene dos aportes, que serían los proporcionalidad de medida, duración de la medida, adicionando al 268 del Código Procesal Penal, pero no, tiene otros precedentes vinculantes, como puede ser el artículo, la motivación del punto 27º, donde nos dice que para la adopción de la prisión preventiva no se necesita grado de certeza. Se puede utilizar el alto grado de probabilidad, que es prácticamente lo mismo que decir sospecha fuerte. Otro de los aportes que se esperaba por parte de este acuerdo plenario es sobre la discusión sobre la tipicidad, si se puede o no discutir tipicidad en la audiencia de prisión preventiva. Y entonces me desplaza, una vez que estoy leyendo el acuerdo plenario, me desplaza la casación, la 564 Loreto 2016. El caso del tronco con la droga adentro. Entonces, resumiendo esto, el caso de los troncos con la droga adentro se le da como un donativo a una institución del Estado. Esa institución del Estado empieza a procesar la madera, encuentra droga dentro de esta, se tiene que desechar esta droga, pero no se hace, se lo lleva a una oficina de una de las personas dentro de la institución. Por lo tanto, se le hace la imputación de que quien tenía la custodia de esa oficina era la persona imputada. Esto de aquí es una motivación bastante vaga, poca sesuda, porque se dice, si tú tenías la obligación de cuidar esta oficina y la droga se encuentra dentro de la oficina, por lo tanto, tú eres el imputado. Me parece que ahí el silogismo estaba bastante barato. Ya. Ahora, yo tengo una propuesta ligera sobre la tipicidad en la prisión preventiva. Yo creo que el juez debería postular la idea obligatoriamente a la defensa técnica de que se haga previamente una audiencia de excepción por improcedencia de acción. Si la desease y dentro de esta se discute tipicidad y dentro de tipicidad se dice que el hecho es típico, por lo tanto deberíamos ir a prisión preventiva y en prisión preventiva ya no podríamos discutir tipicidad. Me parece que esa sería la opción más buena. Me gustaría que me pueda... Muy interesante, lo hemos dicho, no sé si has entrado a Legis, fíjate en Legis,
hay una intervención mía sobre si se puede discutir por tipicidad. No es que propiamente se discuta por tipicidad, pero yo voy a la siguiente, le hemos hecho algunas reflexiones y justo hay un libro mío sobre prisión preventiva que está por salir y justo con Clínica Americana estamos viendo la posibilidad de hacer una presentación acá en este colegio de Tacna. Pero si nosotros vemos la valoración de los graves y fundados elementos de convicción, se supone que esos elementos de convicción tienen que dar cuenta de cada uno de los elementos constitutivos del tipo. Lavado de activos, que ha habido actos de conversión, de transferencia, que haya elementos de convicción que sobre estos actos, movimientos, que haya elementos de convicción que también fundadamente digan que esto procede de un delito, que hayan otros elementos de convicción que digan que el agente sabía o presumía conocer el origen del delito, de los activos, y otros elementos de convicción que digan que para evitar su incautación o decomiso. Entonces, yo jalo la tipicidad de la imputación necesaria. Señor juez, acá se está dando finalmente una pretensión de un requerimiento de prisión preventiva, donde no se está cumpliendo a cabalidad con la imputación necesaria, porque no precisa en rigor cómo es que estos hechos dan esa especificidad de este grado de delictuosidad. Y para decir que estamos ante un acto típico, no es que yo voy a discutir tipicidad penal, sino que propiamente voy a llegar a ciertas inferencias que los hechos que se le está atribuyendo no es el delito que se le está diciendo o no constituye ningún otro delito. O sea que tenemos que ver las cosas con bastante rigurosidad, porque estamos, como tú dices, interesante tu propuesta, que antes de esto se vaya a discutir la tipicidad. Eso es lo que dices tú, ¿no? Previamente una discusión. Porque ¿cómo es que se le va a detener cautelarmente su libertad a una persona durante tanto tiempo por un hecho que no constituye delito? Entonces hay una forma como tenemos que jalar la extensibilidad de la argumentación de la defensa, de que probablemente esos graves y fundados elementos de comisión no dan cuenta de que ese es el delito, que de uno u otro lo lleve, que no se cumple con esa imputación suficiente y rigurosa que dé cuenta de la existencia de cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal, sean objetivos, subjetivos, que sean normativos y descriptivos. Y esto creo que tiene que finalmente dar, porque máxime dice el artículo 268.1 que elementos que vinculen al imputado con la comisión de un hecho punible. ¿Y ese hecho punible cuándo es hecho punible? Cualquier hecho no, una conducta que se subsume en un tipo penal, en todos los elementos de encuadramiento y encuadratura que tiene que ver con una determinada tipificación. Eso es importante decir, claro, a veces las formalidades no pueden ir de plano. Por eso lo dije ayer, no sé si estuviste, creo que no estuviste ayer, ¿no? Que el elemento más importante de la prisión preventiva es el FOMOS comici delicti. Si yo advierto en rigor, claro, ves que se ha pasado toda la audiencia, de que no hay elementos de comisión, yo al final de mi resolución, como juez, ya no tengo que valorar los otros, pues. Si no hay graves y fundados elementos de comisión, ¿para qué tengo que fijarme en el peligro de fuga? Si yo no tengo la sostenibilidad, el fundamento material y esencial de la prisión preventiva es el FOMOS comici delicti. ¿Alguna otra pregunta? Amigo, y de ahí vamos por allá. Doctor, si en la investigación preparatoria no se ha planteado la imputación necesaria, y se puede plantear en etapa intermedia en la audiencia de control de acusación. Yo creo que sí, tiene que haber, pues, claro, el tema es que, oiga, usted ya lo planteó antes y se ha sido fundada, ¿no? Habría que ver esto con grado de precisión. No sé, porque se dice que supuestamente esa tutela de derechos tendría que significar hasta antes de que se produzca la acusación. Pero creo que esos planteamientos tenemos que extenderlos dentro de un concepto lato, finalmente, de los derechos de los... Dime, algo que querías decir. No, eso era mi duda, doctor. Yo creo que sí, o sea, inclusive también el tema de prueba prohibida. O sea, habría que ver en rigor cuál es la fundamentación que tiene la defensa sobre ello. Pero tiene que darse, máxime. Tú estás haciendo un control formal y sustancial, tiene que hacer un control formal y sustancial. Y en la imputación tiene que haber un grado de consistencia. Si no se cumple con el principio de imputación necesaria, no es una acusación que sea consistente. O sea, una cosa te puede derivar a otro dentro de lo que nosotros debemos concebir de lo que son los controles formales y sustanciales de la imputación. La imputación tiene que tener una coherencia entre la facticidad de los hechos, las evidencias y la consecuencia jurídica, el silogismo, en cuanto te llevan a la tipificación de la conducta. Pero los grados de imprecisión, vayamos que ver que diga, no, pues es un control formal o es un control sustancial. Sería control formal, haga usted
finalmente subsanen los defectos o omisiones en la imputación formal, sustanciales el hecho de, pues realmente conforme lo está planteando la Fiscalía no constituye delito, o no se ha logrado recabar los elementos de convicción suficientes que son necesarios e indispensables para poder ir al juicio. O sea, yo creo que, mi estimado amigo, que todo depende de esa comprensión lata del debido proceso que tenemos que tener, y en base a las casaciones que hemos dado mención, hasta dónde tenemos que llegar a lo que significa el control sustancial. En el control sustancial, me parece que esto finalmente lo dejé por acá, ahorita te lo voy a decir, esto lo había apuntado, es finalmente, bueno, el control de la acusación formal según efectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el 349.1 del Código Procesal Penal, esto por acá lo escribí, en cuanto al control sustancial. El control sustancial es distinto, en esto finalmente corresponde el elemento fáctico, el elemento jurídico, personal, presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes, artículo 344.1. Vuelvo a reiterar, el control sustancial tiene que tomar lugar luego del control formal, luego de que la subsanación de las observaciones, que es el control formal, y respecto a los cargos objetivos de investigación, el elemento fáctico es el control sustancial, el elemento jurídico, personal, presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes, 344. Creo que por acá quería preguntar. Sí, hermano, agradecerle por la ponencia. Tengo dos preguntas en sí. Tengo una duda, porque digo, había mencionado de que en la etapa intermedia, en el requerimiento acusatorio, no se podría variar los hechos a la formalización. Es lo que ya se quedó bien claro eso. Mi duda es respecto a la formalización. En la etapa de investigación preparatoria, una vez que se formaliza mediante unos hechos, el fiscal podría agregar a esa disposición de formalización una variación de los hechos. Es mi pregunta eso. Y mi segunda pregunta es, por ejemplo, en el requerimiento acusatorio se pide hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Pero por ejemplo, en la disposición de formalización, muchos fiscales solamente hacen una fundamentación de los hechos. No hacen, algunos fiscales hacen circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Entonces, eso tendría que también, como pide el requerimiento acusatorio, hechos precedentes, concomitantes y posteriores, también la formación debería contener los mismos, así como en la misma estructura. Bueno, esa es mi pregunta, las dos dudas que tengo. ¿La primera cuál es exactamente? La primera es respecto a si, por ejemplo, en la disposición de formalización, el fiscal expone ciertos hechos a los que se está subsumiendo el tipo penal. Mi pregunta es, por ejemplo, si mediante otra disposición podría variar esos hechos que había formalizado mediante otra disposición, diciendo que mediante los actos de investigación ha variado los hechos, así decirlo, ¿no? Pero todavía estás dentro de la investigación. Claro, claro. Creo que sí se puede hacer, claro. Parece, sí se puede, claro. Tú vas a finalmente agregar hechos no contenidos en tu disposición inicial. Eso lo puedes hacer. Lo que no se puede hacer es que luego llegues a la acusación y varíes en la descripción fática. No puedes variar finalmente, hacer una mutación del relato histórico que sostiene finalmente la imputación. El segundo punto era... ¿A qué te refieres con eso? ¿Con los indicios? No, los hechos, la narración de los hechos. Porque yo he visto que algunas situaciones no solamente dan cuenta de los hechos, no hay precedentes, concomitantes y posteriores. No hacen esa descripción. Bueno, no he visto propiamente, habría que ver, no hay una norma que lo exija de esta naturaleza, de esa forma, ¿no? Yo creo que dependerá de la ordenación y de la forma de cómo el fiscal finalmente determine, ¿no? Bueno, es interesante decir lo que hubo antes, lo que hubo en el momento en que se cometió el delito y las circunstancias posteriores. Más aún, esto puede servir también bastante para definir los títulos de participación delictiva en los cuales se dice, porque si ya estás agarrando, como fue en estos asesinatos en unos hostales de San Martín, personas luego ingresaron a posteriori y lo que hicieron fue llevarse el cadáver, eso genera importancia o incidencia al momento del título de la imputación por un delito distinto. Atrás creo que hay una pregunta.